Hola guripas. En 2007 realicé un cortometraje documental sobre los primeros meses de la Guerra Civil Española en una pequeña localidad de Galicia. Fue la primera vez que experimenté con la refotografía, es decir, tratar de repetir una misma imagen hoy en día. Ahora he retomado el espíritu del documental, pero transformándolo en un proyecto fotográfico, para mostrar así que muchos espacios por los que pasamos a diario son testimonios directos de los años de la guerra. Y hoy os propongo acompañarme en mi primera salida de campo. Hola guripas, me pilláis ya con las manos en la masa. Hemos venido hasta Santiago de Compostela, aquí detrás tenéis su famosa catedral, para reproducir imágenes de la Guerra Civil Española, pero hoy en día queremos ver si ha cambiado o no el entorno y contaros alguna que otra anécdota. No sé si toda esta gente está haciendo lo mismo que yo, o más bien será que esta es una ciudad muy turística. Este es el final del famoso Camino de Santiago, si no lo conocéis buscarlo, pero nosotros hemos venido a otra cosa, hemos venido a fotografiar. Vamos a ello. Bueno, gripas, aquí detrás tenemos o Pazo de Rasoy, que es la sede de la Xunta de Galicia y también la casa del Ayuntamiento de Santiago. Siempre que se han hecho aquí homenajes o cualquier acto donde se ha fotografiado hacia la catedral, también ha habido fotos hacia este lado. Así que he buscado y he encontrado algunas. Y para mí lo más interesante es un cartel que se aprecia en una de las fotografías en las que pone que es un refugio antiaéreo, es decir, que en caso de bombardeo enemigo, la población y los soldados debían refugiarse en los soportales. Vamos a acercarnos. Creo que es aquí, porque la columna esta tiene que coincidir con estos cosos de la balaustrada. Yo creo que está bien. Haré otra. Vamos a hacer otra. Fijaros que esta imagen, no me acuerdo si es del 38, no había esos arbolitos. Pero bueno, es la misma fachada del edificio. Y va, esta parte sencilla, ¿no? Estamos en Platerías, esta plaza, bueno, tenéis la Fuente de los Caballos, al fondo la entrada a la catedral. Pues en esta plaza se han hecho muchas fotografías en los años de la Guerra Civil. Por ejemplo, aquí hubo una visita de Franco en el 38, creo, hay unas fotografías que debieron de ser sacadas desde ahí. ¿Y qué más? Bueno, tengo varias, tengo que buscar, porque esta es una plaza muy fotografiada. Mirad qué curioso, la farola en el año 39 estaba en la esquina justo del edificio y ahora está en un lado, está junto a la escultura esta. Entonces no sé muy bien qué hacer, no sé cómo hacer la foto. Bueno, tengo que hacer algo en el edificio, claramente, tengo que olvidarme de la farola. Bueno, ahora también se nos puso ahí un señor a fumar. No tengo muy claro si me gustan más las fotografías de ahora con gente, sin gente. En todas las de época más o menos siempre hay gente, entonces el contraste igual está bien o igual estaría bien ver una persona de hoy en día. Lo que pasa es que no sé si entonces si tengo que pedirles permiso porque salgan en la foto o qué. Sí, yo creo que está tal cual, ¿eh? La siguiente foto me costó un poquito más encontrarla. Es el Palacio de Fonseca, que se ve que dentro había el servicio de farmacia del ejército. Hay unas fotografías dentro y la buena es que hay una fuera, con un furgón, con un camión fuera, y gracias a esa fotografía sabemos que es este edificio. El problema es que hoy en día hay unos árboles ahí que no van a hacer fácil reproducir la foto, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, tengo que hacer la foto hasta el primer contrafuerte y allí la primera ventana. Vale. Lo que decía, tenemos bastante los árboles delante, pero bueno, si es así, tiene que ser así. Ya que estamos aquí, voy a aprovechar, bueno, con el edificio Fonseca me salió la cosa más o menos, pero hay una anécdota que os va a gustar. Venid conmigo. No sé si sabéis, pero Santiago de Compostela es una ciudad muy universitaria y hay una tradición aquí, que es venir a un lado del edificio Fonseca, donde hay este cartel, con un árbol con diferentes carreras, y cuando uno no sabe qué estudiar, pues viene hasta aquí, se pone de espaldas al cartel, toca una carrera al azar y la que toca es la que tiene que estudiar. Vamos a probar. Esta. Me tocó matemáticas, pues bueno, venga, voy a matricularme. Esta
Estamos en la Alameda, estoy buscando una estatua, la estatua de Figueroa, que es esta estatua. Esta es una imagen de un desfile que se hizo en el año, creo que en el año 38 en Santiago, y se ve esta estatua que reconozco que es la base de la estatua de Figueroa. Figueroa fue un personaje bastante importante, hablamos siglo XVIII más o menos, y yo creo recordar que andaba por aquí, por la Alameda. Vamos allá a ver. Ah, sí, está aquí, está aquí. Lo que pasa es que no me cuadra que esté ahí la estatua. Vale, sí. Efectivamente, ahora la estatua está aquí, pero en su momento estuvo cerca de Portafaseira, en la entrada de la Alameda. Así que el desfile no se hizo obviamente aquí, porque este no es el mismo fondo, sino que se hizo allá. Efectivamente, la fotografía fue tomada con este edificio de fondo, el antiguo Colegio San Clemente, hoy en día es el Instituto Rosalía de Castro. Es decir, que en su momento la estatua debía de estar donde está ahora la fuente, y el desfile fue por aquí delante. No me extrañaría que este árbol ya estuviera de aquella, y eso, tengo que hacer la fotografía con el edificio de fondo. El parque de la Alameda de Santiago está llena de varias estatuas, y aquí estoy delante de la de Federico García Lorca, que fue un poeta, un dramaturgo español, que era muy conocido en los años anteriores a la Guerra Civil Española y que fue fusilado por falangistas al comienzo de la guerra. Y diréis, ¿qué hace esta estatua aquí? Bueno, cuando estuve preparando las fotografías que iba a querer reproducir en Santiago, descubrí que Federico García Lorca estuvo en Santiago en el año 1932, y esta estatua reproduce una fotografía real de él. Lo que pasa es que no fue aquí, estaba bajando unas escaleras, pero en la plaza de Aquintana. Y yo entiendo que tiene que ser ese edificio el que pone el número 2, que de aquella estaba pintado con cal, se ve blanco. Bueno, venían de la otra plaza y bajaron las escaleras, entonces esta fotografía está sacada más o menos por allá. Bueno, vamos a las escaleras. Y vamos a hacer aquí voy a contar cuántos escalones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Están en el número 13, en el escalón 13. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Si te interesa la refotografía y quieres conocer más historias sobre la Guerra Civil, busca a Guerra dos a Vos en Instagram. Y si eres de Galicia y quieres compartirnos alguna imagen del archivo familiar de los años 30, no dudes en escribirme. Nada más, guripas. Esperamos vuestros comentarios para conocer qué os ha parecido todo esto, y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Rompan filas!